Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a trabajar con el software de GeoGebra y la intención del día de hoy es que podamos apreciar mediante el uso del software las propiedades de los ángulos, y en específico vamos a trabajar con la suma de ángulos. Pues bien, sin más, la definición de un ángulo es la abertura formada por dos segmentos de recta que se unen en un punto llamado vértice. Entonces, para esta actividad, pues obviamente vamos a irnos al software, y como habíamos explicado anteriormente, el software de entrada te coloca el plano acordado. Para esta actividad no requerimos del plano acordado, entonces vamos a desactivarlo. Vamos a esta parte y le desactivo el eje y voy a activar la cuadrícula para que sea un poco más sencillo los trazos que vamos a hacer el día de hoy y podamos comprender con mayor facilidad. Bueno, vamos a empezar a formar un ángulo, y la intención es que utilicemos una herramienta que nos permita ver la formación de un ángulo de distinta amplitud. Entonces vamos primeramente a formar el lado inicial de nuestro ángulo. Para ello vamos a poner segmento. Vamos a formar primero el lado inicial, que va a ir de aquí hasta acá, por ejemplo de A a B. Ese va a ser el lado inicial. Quiero que no aparezca el nombre del segmento, marco el segmento y le digo que quiero que no aparezca. Entonces, si observaron, se desapareció el nombre del segmento. ¿Vale? Ahora, como quiero formar un ángulo y quiero ver que este ángulo se forme de distinta amplitud, voy a utilizar un deslizador. Aquí está. Voy a esta herramienta, deslizador, y coloco pulso sobre la pantalla donde quiero que quede mi deslizador. El deslizador puede ser de número, de ángulo o número entero. Entonces, como yo voy a formar ángulos, pues precisamente voy a activar el ángulo. Default me da el nombre, que es el ángulo alfa. Dice que el ángulo va a correr de 0 a 360 grados con un incremento de 5 grados. Puedo modificarlo, por ejemplo, y quiero que vaya corriendo de un grado en un grado. Y el deslizador no lo quiero fijo, o sea, quiero poderlo mover para distinta posición dentro del plano. Digo aplicar, y si observan ya me ha colocado el ángulo. Entonces vamos a ver que funcione. Le digo elegir y vamos a ver si muevo este ángulo. Va a ir desde 0 grados hasta 360 grados, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el ángulo, o es el deslizador que me va a poder formar el ángulo de acuerdo a su amplitud. Ahora voy a formar el lado terminal de mi ángulo que quiero trazar. Entonces voy aquí en la herramienta ángulo, digo ángulo dada su amplitud, lo activo, y para esto me pide el lado inicial, el vértice, que en este caso es el punto B, y me dice que de cuánto quiero el ángulo. Default me da el 45 grados. Yo no quiero el 45 grados, yo quiero que este ángulo esté en función precisamente del deslizador, que ya sabemos que se llama alfa. Entonces le digo que sea alfa, y sabemos que un ángulo puede ser positivo o puede ser negativo en función en el sentido que se abra. Si quiero que sea positivo, tendré que ser en el sentido antihorario. Lo dejo activado, le digo OK, y si observan me ha puesto un punto A', que es el lado terminal de mi ángulo formado. Entonces, para formar ya bien el ángulo, le digo segmento, uno este punto B con el lado terminal, y ya se formó mi ángulo. Nuevamente desactivo el nombre para que no me cause problemas, y vamos a ver que corra bien. Entonces estamos de acuerdo que si muevo este ángulo se va a ir ampliando, o si muevo el deslizador se va a ir ampliando el ángulo hasta formar un ángulo perigonal o de vuelta completa, y puedo ver cómo se van formando los distintos ángulos y ampliando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, ya hice un ángulo que en este caso va a variar entre 0 y 360 grados. Voy a llevar otra actividad que se llama suma de ángulos. ¿Cómo se interpreta la suma de ángulos? Obviamente, si tengo dos ángulos, sumarlos nos va a dar un ángulo más grande. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar el software para comprender este tema. Voy a nuevamente a formar otro ángulo que va a estar al lado del primero, y que al sumarlo nos tiene que dar un ángulo más grande. Bueno, entonces voy a utilizar entonces otro deslizador. Voy a colocarlo por ejemplo aquí,
y voy a activar nuevamente el comando ángulo, y de entrada me va a dar pues obviamente el nombre de este ángulo, que en este caso sería gamma, y le digo que también vaya de 0 a 360 grados y que también quiero los incrementos de 1 grado en 1 grado, y no lo quiero fijo, lo quiero poder mover a voluntad. Entonces aplica, y se observan, aquí tengo el ángulo o el segundo ángulo. Entonces voy a ver que sí funcione, va de 0 a 360 grados, ¿de acuerdo? Y ahora voy a formar el segundo ángulo, y en este caso me voy nuevamente a mi herramienta ángulo dada su amplitud. Ese sería lo inicial, ese es el vértice, y obviamente les reitero, me da por default 45 grados. Yo no quiero que sea 45 grados, yo quiero que sea el ángulo gamma, que en este caso es el que ocupamos como un deslizador. Igual lo quiero en sentido antihorario, o sea positivo. Digo ok, y nuevamente me colocó el lado terminal. Entonces voy a unirlo mediante un segmento para formar el lado terminal del segundo ángulo. Igual le quito esta parte para que no aparezca el nombre, y si observan, aquí tengo el primer ángulo, el segundo ángulo, y sumarlos me va a dar un ángulo más grande. Vamos a ver que funcione bien. Si yo muevo este ángulo que sea más amplio, obviamente la amplitud de los dos sumados nos tiene que dar más, y se observan, aquí está, ¿sale? Pero ahora, ¿cuánto es la suma de estos dos ángulos? Pues bueno, para saber cuánto es la amplitud se necesita estar usando la calculadora o haciendo operaciones matemáticas. Yo no los pude calcular. En la parte de abajo donde dice entrada, voy a colocar sumar el ángulo beta, en este caso sería aquí, beta, más el ángulo que tengo aquí, este ángulo de 58 grados, que sabemos que es este, y le doy enter, y se observan en la parte de acá donde dice vista algebraica, me coloca la suma de estos dos ángulos. Observen que incluso al poner el cursor me dice ángulo epsilon es igual a la suma de los dos ángulos, ¿sale? Dice que son 164 grados. Bueno, voy a ponerlo dentro de mi espacio para que veamos claramente cuánto es la suma de estos dos ángulos. Me voy a la herramienta texto, le digo texto, doy un clic para indicar dónde quiero que aparezca el texto, y le digo que quiero que me aparezca como una fórmula. Digo, quiero que aparezca la suma de beta más el otro ángulo que tengo aquí, igual a, y eso fue un símbolo. Voy a igualar con un objeto. El objeto es este valor de 164 grados que GeoGebra lo definió como el valor de epsilon. Entonces lo busco aquí en objeto, voy a buscar todos ellos y aquí aparece. ¿Ya vieron? Entonces digo que la suma de estos dos ángulos es igual a 160 grados. Le digo ok. Y entonces, si puedo observar, si yo muevo esto, automáticamente me va a dar el valor de la suma de los dos ángulos. Ok, muevo este o muevo este, y si observan, me va a dar la suma de los dos ángulos, para que veamos cómo se interpreta gráficamente la suma de dos ángulos. Pues bien, esto sería una parte del uso de GeoGebra para precisamente entender conceptos de la trigonometría. Y no me queda más que desearles que tengan un excelente día y nos vemos pronto.